lo dejo parado. ¿No has visto mi video, Luz? Cuando estaba grabando no grabé, no me di cuenta. Si me torturan, te respondo. Me van a torturar. Me van a torturar. Este es un doctor. Muy bien. Pues empecemos. ¿Sí? Tengo entendido que aquí la mayoría de ustedes saben. ¿Sí? Gracias. Entonces, empezamos por el scalp. No, el scalp es un conjunto de huesos, es un conjunto de músculos, ¿verdad? Es un conjunto, perdón, de tejidos que va a cubrir toda la pelota. ¿Sí? El scalp empieza por S, que es skin, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo esto, ustedes van a poner skin o piel, a peli, ¿verdad? ¿No? Luego, después del skin, ¿qué sigue? La sede. La C, que es esto, tejido conectivo Tejido conectivo denso. Exacto. Que está más o menos debajo de esto. Que es aquí. ¿Sí? Luego sigue la L. No, perdón, la A. Galia aponeurótica, ¿verdad? La A aponeurótica es de la galia aponeurótica, ¿sí? La galia aponeurótica o esta porción tendinosa aponeurótica es la que va a unir tanto el músculo o el vientre anterior del músculo occipitofrontal como el vientre posterior del occipitofrontal, ¿sí? El anterior se va a insertar en los, ¿qué cosa? En los arcos supraciliares, mientras que la porción inferior o porción posterior va a ser en la línea nucal superior, ¿verdad? Listo. La galia no la vas a ver porque es bastante, tendríamos que abrir esta porción de la persona. No se confundan esto y le pongan galia aponeurótica, ¿ok? Esta podría ser incluso la fase del músculo temporal, ¿ya? No se confundan. La galia podría estar tal que por acá, mucho más hacia adentro, ¿sí? Y finalmente la P de periósteo o de hueso, ¿verdad? No, falta todavía. ¿Cuál te falta? El tejido conectivo Laxo. No, si O pero grasa eso profunda. no lo vas a ver porque no hay, o sea, la grasa profunda sería esto pequeñito. Pues bien delgado, sí. Sería esto pequeñito que ven aquí, esto de acá. ¿Sí? Está roto. Y luego la P de periósteo epical, ¿verdad? Listo. Y el tejido conectivo tenso, aponeurosis, tejido conectivo laxo, epicráneo. Listo. Ok. Ahora los músculos de la cara se van a dividir en aquellos músculos que primero realizan la movilización de la porción superior de la cara. Luego vamos a tener los músculos que van a movernos en los huesos nasales, el tabique y luego la boca. ¿Okay? Y finalmente terminamos con los músculos masticatorios. ¿Ok? Explícame un músculo un músculo orbitario, un músculo de los ojos, Max. Okay. Cualquiera. A ver, el músculo. Ahí debe estar. Ahí. ¿Ya? ¿Cuál es ese? El músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular de los ojos, ¿verdad? Tiene 3 inserciones, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? El primer vientre es en el ángulo interno, pero tiene dos, mediante un tendón conjunto se va a dividir en dos, que es en la zona palpebral y la zona orbicular. La zona palpebral se va a originar en la apófisis lacrimal y la zona orbital en el conducto lacrimal. Y justo entre esos dos también va a haber un músculo, pues el músculo
Pregúntale después. Pero es importante porque alberga a la glándula lacrimal. Y bueno, el otro, la inserción del músculo es en el ángulo lateral y también se une con la piel. Con el esmas, le dicen. Exacto, ¿no? El ESMAS, que es el... El esmas es esto. ¿Qué es el ESMAS? Sistema El sistema muscular aponeurático superficial, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices tiene bastante razón, ¿no? Los lugares de inserción del músculo regular de los ojos son el ángulo interno, el epicante interno, que va a ser cerca de lo que es la apófisis lagrimal, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente, el lado externo, que va a ser en la porción más lateral o el epicanto externo, y todo lo demás se va a insertar alrededor de la órbita, ¿cierto? Listo. Otro. Ya lo dije. Ya, ¿dónde está el corredor de la ceja? ¿Dónde se supone debería estar el corredor de la ceja? Obvio que en la ceja, pero ¿cuál es el origen de inserción del corredor de la ceja? Uno. ¿El corredor de la ceja? No, cualquiera. Solamente no. Solamente. El corredor de la ceja Ya. se supone que va a tener la inserción en la piel, pero el origen hasta, si me equivoco, era en la porción superior, supremedial de la ceja. Bueno, el corredor de la ceja, Nervier lo describe como el músculo de la tristeza. Ya, eso es correcto. ¿Y qué ¿Por más? qué? No, porque cuando nosotros contraemos el corredor de la ceja, se puede significar que es tortura o algún signo de Pena. ajá, de pena. Muy bien. ¿Dónde debería estar? Más o menos por aquí. Probablemente el corredor de la ceja sea este, ¿verdad? Este músculo, ¿cierto? Es lo mismo de decir el superciliar, ¿no? El corredor de la ceja. Ambos hacen lo mismo, de hecho. Hay según Latarjet lo divide en corrugador y supraciliar. Pero otros libros como Pro inclusive lo consideran ambos iguales. Sí. Sí, sí. Eso. Ahora, eso no te van a preguntar. Y si es una inserción, la apófisis nasal del hueso frontal, que sería acá, ¿verdad? Ya. Hueso, músculo prócer. ¿Quién puede? Uy, está fuerte. Prócer. Es el único que no sé. El hueso nasal tiene aponeurosis. Dime. Ahí dice. Músculo prócer. Léelo, Bonnie, por favor. Origen, hueso nasal y cartílago nasal lateral. Inserción, piel de la glabela y entrecejo. Sí. Iner- Es inervación por El nervio facial y rama bucal. el nervio facial, la rama bucal del nervio facial. Dice nervio facial 7 y rama bucal. Ok, entonces músculo prócer. Y estamos hablando de 3. Ok, vamos a hablar de todos los músculos que se pueden encontrar en estos, porque de los 25.000 músculos que hay en la cara, los que más les importan son aquellos que tienen verdadera relevancia clínica. ¿Sí? Sigamos. Ahora, otro músculo. De la boca puede ser. Igual no hay muchos más, ¿no? No se va a encontrar muchos más. Baja, puedes bajar la nariz si quieres. ¿Alguien? Ok. Entonces, chicos. El músculo más importante de esta región van a ser ¿qué cosa? Primero que nada, los músculos propios de la nariz, ¿sí? Teniendo al medio, o básicamente a los lados, perdón, ¿qué músculo? El músculo depresor de del la tabique nariz.
nasal, ¿verdad? Y al medio los depresores de la nariz, ¿verdad? Si tú encuentras por anatomía esta eminencia, que es la eminencia canina, ¿verdad? Hacia adelante tu músculo iriforme. Y hacia atrás, ¿qué cosa? El elevador del ángulo de la boca, ¿sí? Y si te vas un poco más atrás, encuentras este haz fibroso, ¿qué sería? El elevador superior del labio, ¿verdad? Sí. Listo. ¿De dónde se inserta el ángulo de la boca? En la comisura labial. Exacto. Es propia piel, ¿verdad? Pero ¿dónde nace? En la fosa canina, ¿verdad? Listo. Ahora, nos vamos un poco más hacia la boca en sí y encontramos el auricular de la boca, ¿verdad? En ese les pueden agarrar a ustedes y pueden ponerle procesos alveolares o lo que ustedes quieran, pero de hecho el auricular a la boca nace y se inserta en la propia piel, ¿verdad? Y en la submucosa, ¿cierto? ¿No? Listo. Finalmente tienes el mentoniano, ¿verdad? Que es todo esto. Y a los lados vas a tener los depresores de los labios, que son estos haces de acá. ¿Sí? Listo. Una pregunta. En el orbicular de la boca, la inserción me dice que es esto, en la mucosa de la boca. Y, o sea, yo lo puedo poner así, no me va a decir nada, ¿no? Según Rubier, el orbicular de la boca nace y se inserta en la piel. ¿Sí? No necesariamente mucosa, pero claro, tiene que ver con la mucosa, pero tú le pones como Rubier lo dice. La piel. Músculo depresor del labio, músculo mentoniano, ¿sí? Ahí seguimos con este músculo que es muy importante. El músculo macetero, ¿verdad? El músculo macetero, ¿dónde nace? ¿Dónde se origina? En el... Tiene una Pero recuerda que tiene en el- dos. Sí, La superficial es en el arco cigomático y la profunda es... También en el arco cigomático, pero en un tercio de la... Exacto, es su tercio Del posterior arco. del arco cigomático, ¿verdad? Entonces, este nacimiento del músculo macetero va a terminar en lo que es el gonium, ¿verdad? Que es el ángulo posterior superficial de la mandíbula, ¿sí? Y recuerden que si este gonium empieza desde el ángulo superior el ángulo posterior de la mandíbula, vamos a tener que hacia medial va a haber el músculo pterigoideo medial. Ahorita, ¿verdad? El músculo pterigoideo medial, ¿verdad? Aquí se puede ver los pterigoides. ¿Cuál era la función del músculo pterigoideo? Los movimientos laterales de la mandíbula, ¿verdad? Y actuando juntos, mueven la mandíbula hacia los dos lados. Actuando uno solo hacia el lado externo, ¿verdad? Listo. Ahora, para que ustedes no se confundan, chicos, ¿qué es este de aquí? Esa es la arteria. No es una arteria, es un nervio. Y el nervio mandibular. Ese es el punto que quería que se den cuenta para que no se confundan. Este no es el nervio mandibular, pero es una rama del nervio mandibular. Todo lo que está dentro de la mandíbula es ¿qué cosa? ¿Qué pasa por el conducto mioioideo? Los vasos. ¿Para qué te vas a traer un mioideo? No, y esa es otra cosa. No, perdón, ese es el surco mioioideo. Pero por el conducto mandibular pasa los alveolares inferiores, que son estos. Esos son los alveolares. Sí, este es el nervio alveolar inferior. No los vayan a agarrar y les pongan el alfiler aquí y pongan mandibular, que es lo que pasa todo el tiempo. ¿Ok? Listo. Ahora, ya tenemos nuestro macetero, ya tenemos todo. Ya el platisma no lo van a ver aquí, evidentemente, de hecho ninguno de los preparados. Pero esto es, dime. El platismo, según lo que estaba viendo, no lo consideran dentro De cara, ¿verdad? Pero es un músculo que parte también de la mímica facial, ¿verdad? Exacto. ¿No han ustedes intentado contener el llanto? Cuando contienen el llanto y utilizan los depresores del labio inferior, estos también tiran del platismo. Ahora,
Nosotros tenemos nuestra sínfisis mentoniana, ¿verdad? Y desde el lado inferior vamos a encontrar, ¿qué cosa? La fosa digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico en su vientre anterior. Estos son los digástricos. ¿Sí? Entonces te pongo el chinche aquí. ¿Qué vas a decir? Vientre Vientre anterior del músculo digástrico. Solo pongo digástrico, músculo digástrico. Pues evidentemente te van a bajar ese punto. Porque el doctor Dante te va a decir, pero, ¿qué vientre? ¿Verdad? Lo mismo aquí. Digástrico, ¿sí? ¿Y dónde se inserta el vientre posterior? En la apófisis mastoides. En la apófisis Bueno, en realidad mastoidea. en el surco que está entre la apófisis mastoides y la apófisis yuxtamastoidea. Exacto, ¿verdad? En la impresión, y aquí se ve, este es el vientre posterior del digástrico, que está en la impresión digástrica entre lo que es la apófisis mastoides y el tubérculo yugulomastoideo, ¿verdad? Listo. Si ustedes quitan este músculo, van a encontrar otro músculo, o bueno, dos músculos importantes, que son los músculos de la base de la boca, ¿verdad? Que son los genios, ¿cierto? Entonces yo le quito este y voy a encontrar primero a mi genio ioideo, ¿verdad? Y si quitaría este genioideo, más profundamente encontraría el genio gloso. ¿Por qué? Exacto, porque se insertan en las espinas mentonianas, ¿verdad? ¿Dónde se puede ver? Aquí se ve bien, miren aquí, ¿no? Aquí se puede ver, estas son porciones de lo que es el músculo digástrico, ¿verdad? En su vientre anterior, y estas son las espinas. Aquí ya se rompió el músculo genioideo, ¿sí? Y aquí encontramos el músculo geniogloso, que también es base de la lengua, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces siempre dense cuenta de eso, por favor, si es que les ponemos el chinche para acá. Sí, acá ya no hay más nada. Geniogloso. ¿Sí? Pero, si está aquí, Digástrico. y si te lo pongo, no sé, y si te lo pongo aquí, glándula submaxilar, ¿verdad? Diferencia, ¿sí? Diferencia la glándula submaxilar. ¿Y se ve la sublingual? Yo creo que no se ve. La submaxilar y la sublingual. No se ve. ¿Ok? Pero aquí también está glándula submaxilar. No se olviden, ¿ok? ¿Listo? Entonces, exacto, es una almendra, según Rubier. Ahora, si yo les pongo un alfiler justo en la cresta o en el surco que va a venir entre los labios laterales y mediales de la mandíbula, ¿qué músculo sería? Porque es el surco buccinatriz del músculo buccinador. ¿Y cuál es la única función del buccinador? Aparte de soplar, también al momento de mover tu boca cuando comes, no se te va a meter comida entre los procesos alveolares, ¿sí? El músculo risorio, ¿sí? El músculo risorio no es de la risa, ¿sí? Por más de que sea de la risa, no es de la risa, de hecho es también parte de las expresiones de la tristeza, ¿sí? Aquí no se va a ver nada de eso. Y de hecho en la mayoría de las muestras tampoco se va a ver el músculo risorio porque es un músculo infrecuente. Miren chicos, este es el nervio mandibular, ¿verdad? Y esto es justo lo mismo que se les está mostrando aquí. ¿Ven cómo entra? Por el conducto mandibular. No se confundan, ¿sí? Este es el nervio alveolar inferior. Es pregunta de examen, ¿sí? Aquí vemos las inserciones del músculo, de lo que es el músculo mastoideo, ¿sí? ¿No? Aquí más tenemos.
Yo les voy a preguntar más el tema. ¿Ya? ¿No? Entonces aquí tenemos el músculo auricular de los ojos, ¿verdad? Este sería el elevador o el constrictor de la ceja. Y aquí nosotros encontramos una arteria importante, ¿sí? Que también se puede ver aquí. La arteria angular, rama de la arteria facial. Exacto. Y yo les pregunté eso, ¿no? La utilidad clínica de la arteria angular es que la arteria angular limita el triángulo de la muerte, ¿sí? El triángulo de la muerte es un triángulo en trauma craneofacial que tranquilamente te puedes morir. ¿Por qué? Porque primero que nada está detrás de esto los senos maxilares, que son lugares totalmente neumáticos, ¿sí? Segundo, tienes los huesos propios de la nariz que son bastante frágiles y tienes también el tabique nasal que es súper frágil. Y además tienes varios nervios que son porciones de lo que es los nervios infraorbitarios y también los nervios mandibulares que van a tener una gran inervación aquí. Entonces, por un trauma en el triángulo de la muerte, te puedes morir. Inclusive hay cierta evidencia antigua que dice que explotarse un grano en este triángulo de la muerte podría resultar fatal. Bueno, Doctor, dime. ¿dónde está el estilete ahorita? ¿Ese no es el elevador superior? Ese es el elevador del labio superior. Exacto. Pero ese es el común. Es que, según lo que yo encontré, hay uno que es común y otro que es propio. No, este es el común. Este es el común. Recuerden que este es el. No se confundan entre el elevador del labio superior y lo que vendría a ser el elevador del ángulo de la boca. ¿Ok? Inclusive se delimitan de manera diferente. ¿Sí? ¿Entienden eso? Listo. Ahora, en estos preparados no se va a ver músculos tales como los músculos cigomáticos, ni mucho por el estilo, ¿verdad? ¿Dime? Sí, este es el músculo temporal y esta es la aponeurosis epicraniana del músculo temporal, ¿verdad? No confundan esto con la galia aponeurótica. No es galia aponeurótica, ¿sí? Esto es fase del músculo temporal. Se va a terminar insertando aquí igual, ¿no? La apófisis coronoides, exacto, ¿verdad? La apófisis coronoides y varios tendones de este músculo frontal se van a insertar también en el labio lateral y medial de la rama de la mandíbula, ¿verdad? Listo. Todos esos son los tendones. Aquí tenemos nuestra apófisis, ¿verdad? Y seguimos con ello. Veamos acá. Lo que yo quiero, chicos, es hacer un repaso por todo. ¿Ya? Entonces, vámonos rápido con las porciones más importantes de estos músculos. ¿Sí? Entonces, muchachos, ustedes van a tener que en la porción media del esternocleidomastoideo, ¿sí?, la arteria carótida interna se va a dividir en dos. ¿Sí? Una arteria carótida externa y una arteria carótida interna, ¿verdad? Soltando en su primera porción la primera rama de la arteria carótida externa, ¿qué cosa? La arteria tiroidea superior, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces aquí tú lo que puedes ver en este plastinado es como esta arteria primero va a soltar la rama facial, ¿verdad? Tu rama facial se va a dividir en dos, una rama mandibular y una rama labial. La rama labial va a dar una rama hacia los alvéolos superiores y otra rama que es la que te comento, que es la arteria angular, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de esto? Este quizás de aquí podría ser porciones del músculo cigomático, ¿verdad? Esto podría ser porciones del músculo cigomático. ¿Recuerdan cómo es la inserción del músculo cigomático? Son dos. Menor y mayor. ¿Dónde se insertan? ¿Dónde se originan? ¿Dónde se insertan? Primero tenemos que ubicar el elevador del labio superior. Exacto. Y el menor va a estar por encima y el mayor va a estar lateral y por fuera de ese músculo. ¿Qué es este? ¿Verdad? Este Ese sería el mayor. Y estos dos se insertan en el ángulo de la... Si es de cigomático, en el ángulo de la boca. En el ángulo del
¿De la boca? Sí, es cigomático mayor. Ya. No, pero no estoy hablando de origen, estoy hablando de inserción. Ah, arco cigomático en el borde. ¿En el borde inferior? ¿Verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ese será. Qué grande el aparato. ¿Y este? Su maxilar. Y si te pongo el ajá. Y si, músculo mentoniano. Y si te lo pongo aquí, Triangular depresor del ángulo de la boca. exacto, depresor del ángulo de la boca. Y si te lo pongo aquí, El cuadrado de la barba. piensen siempre en lo más común. Miren, Orbicular de los labios. orbicular de los labios. ¿Sí? Bueno, ya saben que podría ser la porción mayor del cigomático. Este sería elevador del labio. Del labio superior, ¿verdad? Y un poco más debajo de este estaría, ¿qué cosa? El elevador del ángulo de la boca, ¿verdad? Acá. ¿Qué más? Bueno, los huesos nasales, eso ya tienen que estudiar ustedes. Los músculos orbiculares de los ojos, elevadores de las cejas. ¿Qué más? ¿Ya? Había un conducto, doctor. Dímelo. Esto es el. Tiene dos nombres. Está en la porción posterior de la mandíbula. Es esto de Yuvela. Sí, ya va, Javara. Javara. Sí. Que pasa la arteria y vena maxilar. Sí. Y el nervio altotemporal. Sí. Ese conducto de Javara no lo vas a encontrar. Quizás puedas encontrarlo por aquí. El conducto de Javara. Quizás podría estar por acá. Pero de ahí a más adelante no hay ningún otro preparado que te muestre algo más cercano a ella. No creo que pregunte eso. No, preguntar. Yo les voy a decir ahorita que voy a preguntar. ¿Qué es esto? Si mi alfiler está ahí. ¿Qué? No. Se los he dicho ya 3 veces. Alveolar inferior. ¿Verdad? Más arriba está el nervio mandibular. Este es el mandibular. Más arriba. Más arriba y los órganos de los alveolares. Por aquí ya han cortado la mandíbula. ¿Ah? No se olviden, por favor, de esto. Les estoy diciendo, voy a preguntar esto. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, estudien todo lo demás de las fascias de la mímica y pasamos al repaso. ¿Ok? Listo. Ahora, chicos. ¿Me puedes traer una cédula, por favor? Sí. No, el otro, el que está más al... Sí, ese. ¿Ya? Entonces entendemos, chicos, que del nervio, que del hueso frontal que va a salir, en su porción escamosa tenemos una escotadura, ¿verdad? Su escotadura o conducto supraorbitario, ¿cierto? Que es por donde va a salir el gran supraorbitario. Aquí, ¿qué podemos ver, no? Son ramas nerviosas, nervio mandibular. ¿Listo? Lo vamos acá. Entonces, muchachos, lo que ustedes tienen que entender es que en la porción supraorbitaria, más o menos a la mitad, vas a encontrar una escotadura, que es la escotadura o conducto supraorbitario, ¿verdad? Que es por donde va a pasar el vano supraorbitario. Si vas un poquito más hacia medial, vas a encontrar ¿qué cosa? Tu agujero frontal, ¿verdad? Listo. En la porción anterior del hueso, en la porción interna endocraniana del hueso frontal, vas a encontrar una cresta, que es la cresta frontal. ¿Qué se inserta aquí? El seno sagital superior.
Bueno, cuando tú subes esto vas a encontrar el seno sagital superior, surco para el seno sagital superior, ¿sí? Pero un poco más abajo tienes la inserción de la os, ¿sí? Y no solo se inserta aquí, sino también se inserta en esta pequeña prolongación superior del hueso etmoides que se llama cristal, ¿verdad? Y justo entre estos dos hay un agujero ciego donde pasan las venas emisarias, ¿verdad? Ramas de las etmoidales, ¿sí? Tú tienes tu crista galli y a tu alrededor vas a tener tu lámina cribosa por donde pasan los filetes nerviosos, ¿verdad? Pero vas a encontrar unos agujeros un poco más grandes hacia anterior y hacia posterior de esta lámina cribosa, que son los agujeros etmoidales anterior y posterior, ¿cierto? ¿Qué es esto? Depresiones. Exacto, depresiones del lóbulo frontal, ¿verdad? Ahora vamos al esfenoides, ¿sí? Sabemos que el esfenoides tiene una ala menor y una ala mayor, ¿sí? Este está dividido. Hemos hecho también base grande, ¿verdad? Ya. La limitante de la fosa craneal anterior va a ser el ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anterior, el surco limitante, apófisis clinoides y ala menor, ¿sí? No se confundan porque les vamos a poner el alfiler aquí, ¿sí? Y ustedes van a decir, este es el surco del quiasma óptico. No es el surco del quiasma óptico, este es el surco limitante. El surco del quiasma óptico está acá, un poco más abajo, ¿sí? Y entonces, ¿estos dos qué serían? Limitantes del surco. No, ¿estos qué serían? Nervios ópticos. ¿Nervios ópticos? Sí. Nervios ópticos. No, miren, aquí está el surco limitante, el surco del quiasma, nervios ópticos, pasando por el conducto óptico. El nervio óptico pasa con la arteria oftálmica, ¿verdad? Listo. Doctor, ahí tengo del limbo. Está bien. El istmo esfenoidal, No, el limbo decía. el limbo del esfenoides. ¿En qué parte? No, o sea, le pregunto que si está correcto, porque también lo No solo laberintos. Pues, yo creo que puede ser laberinto esfenoidal, pero ni siquiera el esfenoides tampoco tiene laberintos. Limbo esfenoidal. Siéndote sincero, no lo he escuchado. Ahí no hay nada. Sí, yo lo comento una cosa. Y ese es el limitante de la lámina limitante, si no me equivoco. Bueno, lo voy a volver a leer. Pero sí está, sí es cierto. Pero sí es cierto, sí. Ya. Entonces, si hay unas láminas, si hay unas apófisis clinoides anteriores, hay unas apófisis clinoides posteriores, y hay unas apófisis clinoides medias, ¿sí? No se olviden de eso, ¿ya? Estas apófisis clinoides, junto al tubérculo celular y junto al dorso de la silla, ¿qué van a formar? Es el agujero. La fosa hipofisiaria, Superficiales. ¿verdad? Y alrededor de la fosa hipofisiaria, que esta es la glándula hipófisis, vas a tener todos estos nervios, que es básicamente todo esto es la conjugación del seno cavernoso. ¿Ok? ¿Listo? A ver. Limbo esfenoidal, luego posterior del surco quiasmático, se continúa lateralmente con los procesos clinoides anteriores. Extremos Tu limbo esfenoidal también se llama surco limitante, entonces. Okay. No estabas loco. ¿Ya? Entonces, entre estas uniones, tanto de ala mayor como ala menor, vas a tener tú una fisura, que es la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Yo les muestro aquí porque en el cráneo no se van a dar cuenta mucho. ¿Qué es esto? No espero que lo reconozcan, pero hay alguno que quizás sí pueda reconocerlo. Sí, ese es de los ojos. No es de los ojos, el ojo está aquí. Vamos a movernos. Porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? En la porción petrosa del hueso temporal, primero tú tienes primero tienes el techo del tímpano, ¿verdad? Luego tienes tu eminencia arqueada, ¿cierto? Más adelante tienes tu agujero del nervio petroso mayor o hiato de falopio, ¿verdad? Con su agujero más lateral petroso menor, ¿cierto? Listo. Y más adelante tienes la impresión gaseriana del ganglio de Gasser. Ese es el ganglio de Gasser. ¿Sí? No te voy a, ese es fija para tu tercer pasito, para cuando hagamos neuranato.
pero tienen que entender que el ganglio de Gasser está aquí, porque este es el ganglio del nervio trigémino. ¿Sí? Cuando hagamos una anatomía propiamente dicha, el nervio trigémino va a salir del tronco encefálico, pero al soltar tu ganglio, te va a dar tus ramas. ¿Qué cosa? Frontal, que va a pasar por la fisura orbitaria superior. Y no solo pasa el frontal, también pasa la rama nasociliar y lagrimal del nervio frontal, del trigémino. ¿Sí? Pero también, ¿qué pasa? Pasa el nervio oculomotor, ¿verdad? También, ¿qué pasa? Pasa el nervio abducens y el nervio troclear, ¿cierto? Porque son los nervios de los músculos del ojo, ¿verdad? Sí. Entonces ya hablamos de nervio 1, 2, 3, 4, 6. Ajá, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Entonces, si por la fisura orbitaria superior pasa tu nervio frontal, por el agujero redondo va a pasar El nervio maxilar. y por el agujero oval, El nervio mandibular. ven qué sencillo. Ay. No se guíen bajo el agujero, guíense bajo la disposición del ganglio de Gasser, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué también pasa por el agujero, un posterior al agujero espinoso que está, perdón, al agujero oval está el agujero espinoso, que es por donde pasan las ramas de inervación meningia de la arteria meningia media, ¿verdad? Y su arteria meningia media accesoria, ¿cierto? Listo. Ahí está. Entonces, nosotros al ver la base del cráneo, ¿sí? tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de la porción petrosa de la base del cráneo, ¿ok? La pars petrosa va a tener dos agujeros en su borde inferior. Un agujero aquí, bueno, esto no es un agujero en sí, sino es una proyección meningia, pero este agujero es el principal, porque si yo te pongo este agujero, ¿qué me dices? No, recuerda que el oval está con el ganglio de Gasser arriba. Este está abajo. Por aquí pasa el nervio facial, el nervio vestibulocular. ¿Sí? Inferior del conducto auditivo interno. Es el límite inferior al conducto auditivo interno, exacto. Es el propio conducto auditivo interno. ¿Verdad? Conducto auditivo interno. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos hablando de la porción posterior del hueso occipital, ya hablamos del nervio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8, 9 y 10. ¿Cuáles son? Hipogloso. 8 hipogloso, vago. 10, glosofaringe es el 9. 10 es el vago, el 11 es el accesorio y el 12 es espinal. ¿Espinal es? No, ¿Cuál es? Ok, véanlo. El punto es el siguiente, ¿sí? Que desde la porción occipital, tú vas a tener varios reparos anatómicos internos. El primer reparo es esta cruz que existe aquí, ¿sí? Que es la confluencia de los senos, ¿verdad? Si yo te pongo un alfiler acá, ¿qué espero que me digas tú? Que me digas que este doctor es el surco del seno transverso, ¿verdad? Y si te lo pongo aquí, que bueno, en los cráneos se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Pero si yo te lo pongo aquí, me vas a decir que es el surco del seno sigmoides, ¿verdad? Ya. Entonces, este hueso occipital va a tener eso, ¿verdad? Surcos de los senos transversos, confluencia de los senos, ¿cierto? Y muy abajo, ¿sí? Cerca de las apófisis condylares, aquí no se ve, pero se va a ver en sus láminas, y yo voy a preguntar eso. En las apófisis condylares vas a encontrar esto. Es el conducto del nervio hipogloso, ¿verdad? Es el hipogloso. Porque todos los demás salen por el agujero magno. En fin, terminamos los nervios y la base del cráneo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora vamos hacia las fijas de cara. ¿Ok? Entonces, lo tengo.
Ya, aquí. Ya. Entonces, ¿no? Tú tienes ¿este qué es? El foramen supraorbitario. Foramen supraorbitario, ¿verdad? No podemos hablar mucho. No podemos hablar mucho de huesos de la cara porque no hay huesos. Pásame. Ya. Quizás aquí se note, ¿no? ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo. Recuerden que es un músculo que se está insertando tanto en el labio, en el medio del labio anterior, perdón, el labio lateral como el labio medial. Bucinador. Ujú. Un repaso rápido. ¿Sí? Entonces, tú tienes tu hueso malar, ¿verdad? O tu hueso maxilar. Al medio del hueso maxilar tú encuentras, ¿qué cosa? Tu surco infraorbitario o tu agujero infraorbitario, ¿ok? El agujero infraorbitario es parte de un conducto que también sigue hacia atrás un surco, ¿sí? Entonces, si te lo pongo aquí, es surco infraorbitario. Si te lo pongo adentro, es conducto infraorbitario. Y si te lo pongo acá afuera, es orificio infraorbitario, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Surco, conducto, orificio, ¿sí? Listo. Surco, conducto acá adentro y orificio, ¿sí? Listo. Se ha roto este lágrima, entonces también. ¿Qué más? En este hueso maxilar, tú vas a encontrar que tiene una porción nasal, una porción orbital, una porción que se articula con lo que le nace los huesos lagrimales, etc. ¿Listo? En la porción maxilar tú vas a encontrar un surco, ¿sí? En la porción más medial de la órbita, que es el surco lagrimal, nasolagrimal, ¿verdad? Que al juntarse con la espina lagrimal del hueso lagrimal, se forma el conducto nasolagrimal, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hablar de esto? Ajá. Cuando nosotros juntamos ambos huesos maxilares, ¿sí? Vamos a tener una sínfisis, que la sínfisis Cigomático menor. Cigomático menor. Este es el cigomático. El mayor. ¿Mayor o menor? El mayor es el porque para su ritmo. Corte 9. Gracias. Entonces, empezamos por el scalp. No, el scalp es un conjunto de huesos, es un conjunto de músculos, ¿verdad? Es un conjunto, de tejidos que va a cubrir toda la calota, ¿sí? El scalp empieza por S, que es skin, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo esto, ustedes van a poner skin o piel, a peli, ¿verdad? ¿No? Luego, después del skin, ¿qué sigue? La sede. La C, que es esto tejido Es conectivo. Tejido conectivo denso. Exacto. Que está más o menos debajo de esto. Que es aquí. ¿Sí? Luego sigue la L. No, perdón, la A. Galea aponeurótica. ¿Verdad? La A aponeurótica es de la galea aponeurótica. ¿Sí? La galea aponeurótica o esta porción tendinosa aponeurótica es la que va a unir tanto el músculo o el vientre anterior del músculo occipitofrontal como el vientre posterior del occipitofrontal, ¿sí? El anterior se va a insertar en los, ¿qué cosa? En los arcos supraciliares, mientras que la porción inferior o porción posterior va a ser en la línea nucal superior, ¿verdad? Listo. La galea no la vas a ver porque es bastante, tendríamos que abrir esta porción de la persona. No se confundan esto y le pongan galea aponeurótica, ¿ok? Esta podría ser incluso la fase del músculo temporal, ¿ya? No se confundan. La galea podría estar tal que por acá, mucho más hacia adentro, ¿sí? Y finalmente la P de periósteo o de hueso, ¿verdad? ¿Cuál te falta? Tejido conectivo. Laxo. No, si eso no lo vas a ver porque no hay, o sea, la grasa profunda sería esto pequeñito. Sería esto pequeñito que ven aquí, esto de acá. ¿Sí? Y luego la P de periósteo epical.
¿verdad? Listo. Piel, tejido conectivo tenso, aponeurosis, tejido conectivo laxo, epicráneo. Listo. Ok. Ahora los músculos de la cara se van a dividir en aquellos músculos que primero realizan la movilización de la porción superior de la cara. Luego vamos a tener los músculos que van a mover los huesos nasales y el tabique y luego la boca. ¿Ok? Y finalmente terminamos con los músculos masticatorios. ¿Ok? Explícame un músculo un músculo orbitario, un músculo de los ojos, Max. Cualquiera. El músculo. Aquí también está, ¿eh? Sí. ¿Ya? ¿Cuál es ese? El músculo orbicular de los ojos. El músculo orbicular de los ojos, ¿verdad? Tiene 3 inserciones, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? El primer vientre es en el ángulo interno, pero tiene dos, es mediante un tendón conjunto, se va a dividir en dos, que es en la zona palpebral y la zona auricular. La zona palpebral Ajá. se va a originar en la apófisis lacrimal y la zona orbital en el conducto lacrimal. ¿Qué es aquí? Y justo entre esos dos también va a haber un músculo que se pronto la doctora. Pero es importante porque alberga a la glándula lacrimal. Y bueno, la inserción del músculo es en el otra ángulo inserción? lateral Ujú. y también se une con la piel. Exacto. Ujú. Ujú. Exacto, ¿no? El ESMAS, que es el... El ESMAS es ¿Qué es el ESMAS? El sistema El sistema muscular aponeurótico superficial, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices tiene bastante razón, ¿no? Los lugares de inserción del músculo orbicular de los ojos son el ángulo interno, el epicanto interno, que va a ser cerca de lo que es la apófisis lagrimal, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente, el lado externo, que va a ser en la porción más lateral o el epicanto externo, y todo lo demás se va a insertar alrededor de la órbita, ¿cierto? Listo. Otro. Occipito frontal. Ya lo dije. El corrugador de la ceja. Ya, ¿dónde está el corrugador de la ceja? Está acá. ¿Dónde se supone debería estar el corrugador de la ceja? Obvio que en la ceja, pero ¿cuál es el origen e inserción del corrugador de la ceja? Uno. corredor de la ceja. No, cualquiera. Solamente de ojo, pues. Solamente de ojo. Bueno, el corredor de la ceja Ya. se supone que va a tener la inserción en la piel, pero el origen va a estar lejos. Si me equivoco, era en la porción superior, supramedial de la ceja. Bueno, el corredor de la ceja de Rubier lo describe como el músculo de la tristeza. Ya, eso es correcto. ¿Y qué ¿Y por más? qué? Porque cuando nosotros contraemos el corredor de la ceja, puede significar que es tortura o algún signo de Pena. Ajá, de pena. Muy bien. ¿Dónde debería estar? Más o menos por aquí. Probablemente el corrugador de la ceja sea este, ¿verdad? Ujú. Este músculo. ¿Cierto? Lo mismo decir el ciliar, ¿no? Ambos hacen lo mismo, de hecho. Hay según Latarjet lo divide en corrugador y supraciliar. Pero otros libros como Pro inclusive lo consideran a ambos iguales. Sí, o sea, ahora eso no te van a preguntar. Y si es una inserción, la apófisis nasal del hueso frontal, que sería acá, ¿verdad? Ya. Hueso, músculo prócer. ¿Quién puede? Uy, está fuerte. Prócer. La aponeurosis del hueso nasal. ¿El hueso nasal tiene aponeurosis?
Dime. Ahí dice. Músculo prócer. Léelo con él, por favor. Origen, fosa nasal y cartílago nasal lateral. Inserción, piel de la glabela y entrecejo. Sí. Este es inervación por El nervio nervio facial frontal. y rama bucal. el nervio facial, la rama bucal del nervio facial. Dice nervio facial 7, rama bucal. Sí, entonces, bien. Ok, entonces músculo prócer. Y estamos hablando de 3. Ok, vamos a hablar de todos los músculos que se pueden encontrar en estos, porque de los 25.000 músculos que hay en la cara, los que más les importan son aquellos que tienen verdadera relevancia clínica. ¿Sí? Sigamos. Ahora, cuando otro músculo. No. Igual no hay muchos más, ¿no? No se va a encontrar muchos más. Baja, puedes bajar a la nariz si quieres. ¿Alguien? Ok, entonces chicos, el músculo más importante de esta región van a ser ¿qué cosa? Primero que nada, los músculos propios de la nariz, ¿sí? Teniendo al medio, o básicamente a los lados, perdón, ¿qué músculo? El músculo depresor del tabique nasal, ¿verdad? Y al medio, los depresores de la nariz, ¿verdad? Si tú encuentras por anatomía esta eminencia, que es la eminencia canina, ¿verdad? Hacia adelante tu músculo miriforme. Y hacia atrás, ¿qué cosa? El elevador del ángulo de la boca, ¿sí? Y si te vas un poco más atrás, encuentras este haz fibroso, ¿qué sería? El elevador superior del labio, ¿verdad? Sí. Listo. ¿De dónde se inserta el ángulo de la boca? En la comisura labial. Exacto. Es propia piel, ¿verdad? Pero ¿dónde nace? En la fosa canina, ¿verdad? Listo. Ahora, nos vamos un poco más hacia la boca en sí y encontramos el orbicular de la boca, ¿verdad? En ese les pueden agarrar a ustedes y pueden ponerle procesos alveolares o lo que ustedes quieran, pero de hecho el orbicular de la boca nace y se inserta en la propia piel, ¿verdad? Y en la submucosa, ¿cierto? ¿No? Listo. Finalmente tienes el mentoniano, ¿verdad? Que es todo este. Y a los lados vas a tener los depresores de los labios, que son estos haces de acá. ¿Sí? Listo. Dime. En el orbicular de inserción me dice que es la mucosa de la boca. Entonces, yo lo puedo poner así, ¿no? Según Rubier, el orbicular de la boca nace y se inserta en la piel. ¿Sí? No necesariamente mucosa, pero claro, tiene que ver con la mucosa, pero tú le pones como Rubier lo dice. ¿Ok? Claro. Músculo depresor del labio, músculo mentoniano, ¿sí? Ahí seguimos con este músculo que es muy importante. El músculo macetero, ¿verdad? El músculo macetero, ¿dónde nace? ¿Dónde se origina? El arco sí. Ya, pero recuerda que tiene dos. La superficial es en el arco cigomático y la profunda es También en el arco cigomático, pero en el tercio. exacto, en su tercio posterior del arco cigomático, ¿verdad? Entonces, este nacimiento del músculo músculo macetero va a terminar en lo que es el gonium, ¿verdad? Que es el ángulo posterior superficial de la mandíbula. ¿Sí? Y recuerden que si este gonium empieza desde el ángulo superior el ángulo posterior de la mandíbula, vamos a tener que hacia medial va a haber el músculo pterigoideo medial. Ahorita, ¿verdad? El músculo pterigoideo medial, ¿verdad? Aquí se puede ver los pterigoides. ¿Cuál era la función del músculo pterigoideo? Los movimientos laterales de la mandíbula, ¿verdad? Y actuando juntos, mueven la mandíbula hacia los dos lados. Actuando uno solo hacia el lado externo, ¿verdad? Listo. Fundan, chicos. ¿Qué es este de aquí?
No es una arteria. Es un nervio. Ese es el punto que quería que se den cuenta para que no se confundan. Este no es el nervio mandibular, pero es una rama del nervio mandibular. Todo lo que está dentro de la mandíbula es ¿qué cosa? ¿Qué pasa por el conducto mioioideo? No, y ese es otra cosa. No, perdón, ese es el surco mioioideo. Pero por el conducto mandibular pasa los alveolares inferiores, que son estos. Sí, este es el nervio alveolar inferior. No los vayan a agarrar y les pongan el alfiler aquí y pongan mandibular, que es lo que pasa todo el tiempo. ¿Ok? Listo. Ahora, no tenemos nuestro macetero, ya tenemos todo. Ya el platisma no lo van a ver aquí, evidentemente, hecho en ninguno de los preparados. Pero esto es, dime. El platismo no se lo consideran De cara, ¿verdad? Pero es un músculo que parte también de la mímica facial, ¿verdad? Exacto. ¿No han ustedes intentado contener el llanto? Cuando contienen el llanto y utilizan los depresores del labio inferior, estos también tiran del platismo. Ahora, nosotros tenemos nuestra sínfisis mentoniana, ¿verdad? Y desde el lado inferior vamos a encontrar, ¿qué cosa? La fosa digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico en su vientre anterior. Estos son los digástricos. ¿Sí? Entonces te pongo el chinche aquí. ¿Qué vas a decir? Vientre anterior. Vientre anterior del músculo digástrico. Pues evidentemente te van a bajar ese punto. Porque el doctor Dante te va a decir, pero, ¿qué vientre? ¿Verdad? Lo mismo aquí. Digástrico, ¿sí? ¿Y dónde se inserta el vientre posterior? En la apófisis mastoidea. En la apófisis Bueno, en realidad mastoidea. en el surco que está entre la apófisis mastoides y la apófisis yuxtamastoidea. Exacto, ¿verdad? En la impresión, y aquí se ve, este es el vientre posterior del digástrico, que está en la impresión digástrica entre lo que es la apófisis mastoides y el tubérculo yugulomastoideo, ¿verdad? Listo. Si ustedes quitan este músculo, van a encontrar otro músculo, o bueno, dos músculos importantes, que son los músculos de la base de la boca, ¿verdad? Que son los genios, ¿cierto? Entonces yo le quito este y voy a encontrar primero a mi genio ioideo, ¿verdad? Y si quitaría este genio ioideo, más profundamente encontraría el genio gloso. ¿Por qué? Exacto, porque se insertan en las espinas mentonianas, ¿verdad? ¿Dónde se puede ver? Aquí se ve bien, miren. Miren aquí, ¿no? Aquí se puede ver, estas son porciones de lo que es el músculo digástrico, ¿verdad? En su vientre anterior. Y estas son las espinas. Aquí ya se rompió el músculo genio ioideo, ¿sí? Y aquí encontramos el músculo geniogloso, que también es base de la lengua, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces siempre dense cuenta de eso, por favor, si es que les ponemos el chinche para acá. Sí, acá ya no hay más nada. Geniogloso, ¿sí? Pero si está aquí, digástrico. Y si te lo pongo, no sé. Y si te lo pongo aquí, no. Glándula submaxilar, ¿verdad? Diferencien, ¿sí? Diferencia la glándula submaxilar. ¿Y se ve la sublingual? Yo creo que no se va a ver. Aquí está la submaxilar y la sublingual. No se ve. ¿Ok? Pero aquí también está la glándula submaxilar. No se olviden, ¿ok? Listo. Entonces, exacto, es una almendra, según Rubier. Ahora, si yo les pongo un alfiler justo en la cresta o en el surco que va a venir entre los labios laterales y mediales
de la mandíbula? No. ¿Qué músculo sería? Porque es el surco buccinatriz. Del músculo buccinador. ¿Y cuál es la única función del buccinador? Bueno, aparte de soplar, también al momento de mover tu boca cuando comes, no se te va a meter comida entre los procesos alveolares, ¿sí? El músculo risorio, ¿sí? El músculo risorio no es de la risa, ¿sí? Por más de que sea de la risa, no es de la risa, de hecho es también parte de las expresiones de la tristeza, ¿sí? Aquí no se va a ver nada de eso. Y de hecho en la mayoría de las muestras tampoco se va a ver el músculo risorio porque es un músculo infrecuente. Miren chicos, este es el nervio mandibular, ¿verdad? Y esto es justo lo mismo que se les está mostrando aquí. ¿Ven cómo entra? Por el conducto mandibular. No se confundan, ¿sí? Este es el nervio alveolar inferior. Es pregunta de examen, ¿sí? Aquí vemos las inserciones del músculo, de lo que es el músculo mastoideo, ¿sí? ¿No? Aquí... ¿Qué más tenemos? Ajá, este es el macetero. Yo les voy a preguntar macetero. ¿Ya? ¿No? Entonces aquí tenemos el músculo orbicular de los ojos, ¿verdad? Este sería el elevador o el constrictor de la ceja. Y aquí nosotros encontramos una arteria importante, ¿sí? Que también se puede ver aquí. La arteria angular, rama de la arteria facial. Exacto. Y yo les pregunté eso, ¿no? La utilidad clínica de la arteria angular es que la arteria angular limite el triángulo de la muerte, ¿sí? El triángulo de la muerte es un triángulo en trauma craneofacial que tranquilamente te puedes morir. ¿Por qué? Porque primero que nada está detrás de esto los senos maxilares, son lugares totalmente neumáticos, ¿sí? Segundo, tienes los huesos propios de la nariz que son bastante frágiles y tienes también el tabique nasal que es súper frágil. Y además tienes varios nervios que son porciones de lo que es los nervios infraorbitarios y también los nervios mandibulares que van a tener una gran inervación aquí. Entonces, por un trauma en el triángulo de la muerte, te puedes morir. Inclusive hay cierta... exacto. Hay cierta evidencia antigua que dice que explotarse un grano en este triángulo de la muerte podría resultar fatal. Bueno, Doctor, dime. ¿dónde está el esqueleto? ¿Es el elevador superior? Ese es el elevador del labio superior. Exacto. Pero ese es el común. ¿Cómo? Porque según lo que yo encontré, hay uno que es común y otro que es propio. No, este es el común. No es el común. Recuerden que no se confundan entre el elevador del labio superior y lo que vendría a ser el elevador del ángulo de la boca. ¿Ok? Inclusive se limitan de manera diferente. ¿Sí? ¿Entienden eso? Listo. Ahora, en estos preparados no se va a ver músculos tales como los músculos cigomáticos, ni mucho por el estilo, ¿verdad? Dime. Sí, este es el músculo temporal y esta es la aponeurosis epicranial del músculo temporal, ¿verdad? No confundan esto con la galia aponeurótica. No es galia aponeurótica, ¿sí? Esto es fase del músculo temporal. Se va a terminar insertando aquí igual, ¿no? La apófisis coronoides, exacto, ¿verdad? La apófisis coronoides y varios tendones de este músculo frontal se van a insertar también en el labio lateral y medial de la rama de la mandíbula, ¿verdad? Listo. Todos esos son los tendones. Aquí tendríamos que encontrar nuestra apófisis, ¿verdad? Y seguimos con ello. Veamos acá. Lo que yo quiero, chicos, es hacer un repaso por todo, ¿ya? Entonces vámonos rápido con las porciones más importantes de estos músculos, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes van a tener que en la porción media del esternocleidomastoideo, ¿sí?,
la arteria carótida interna se va a dividir en dos, ¿sí? Una arteria carótida externa y una arteria carótida interna, ¿verdad? Soltando en su primera porción la primera rama de la arteria carótida externa, ¿qué cosa? La arteria tiroidea superior, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces aquí tú lo que puedes ver en este plastinado es como esta arteria primero va a soltar la rama facial, ¿verdad? Tu rama facial se va a dividir en dos, una rama mandibular y una rama labial. La rama labial va a dar una rama hacia los alvéolos superiores y otra rama que es la que te comento, que es la arteria angular, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de esto? Este quizás de aquí podría ser porciones del músculo cigomático, ¿verdad? Esto podría ser porciones del músculo cigomático. ¿Recuerdan cómo es la inserción del músculo cigomático? Son dos, ¿verdad? Menor y mayor. ¿Y dónde se insertan? ¿Dónde se originan? ¿Dónde se insertan? Primero tenemos que ubicar el elevador del labio superior. Exacto. Y el menor va a estar por encima y el mayor va a estar lateral y por fuera de ese músculo. Que es este, ¿verdad? Ese Este sería el mayor. Y estos dos se insertan en el ángulo de la... Sí, es del cigomático en el ángulo de la boca. El ángulo lateral. ¿De la boca? Sí, es el cigomático mayor. Ya. No, pero no estoy hablando de origen, estoy hablando de inserción. Arco cigomático en el borde... En el borde inferior, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué es esto? La glándula parótida. ¿Y este? Submaxilar. Y si te pongo el ajá. Y si, músculo mentoniano. Y si te lo pongo aquí, Triangular depresor del ángulo de la boca. exacto, depresor del ángulo de la boca. Y si te lo pongo aquí, El cuadrado de la barba. no. Piensen siempre en lo más común. Miren, Auricular del labio. orbicular de los labios. ¿Sí? Bueno, esto ya saben que podría ser la porción mayor del cigomático. Este sería el elevador del labio. Común Del labio, del superior, ¿verdad? Y un poco más debajo de este estaría, ¿qué cosa? El elevador del ángulo de la boca, ¿verdad? Acá. ¿Qué más? Bueno, los huesos nasales, eso ya tienen que estudiar ustedes. Los músculos orbiculares de los ojos, elevadores de las cejas. ¿Qué más? Nada más. ¿Ya? Había un conducto, doctor. Dímelo. Esto es tiene los nombres. Está en la porción posterior de la mandíbula. ¿Qué es esto? ¿De Yavela? ¿Yuvela? Sí, ya va, Javara. Javara. Sí. ¿Qué pasa la arteria y vena maxilar? Sí. Ya. Ajá. Ya. Entonces, ¿no? Tú tienes, ¿este qué es? El foramen supraorbitario. Foramen supraorbitario, ¿verdad? No podemos hablar mucho de huesos de la cara porque no hay huesos. Pásame. Ya. Quizás aquí se note, ¿no? ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo. Recuerden que es un músculo que se está insertando tanto en el labio en medio del labio anterior, perdón, labio lateral como labio medial. Buccinador. A ver. A ver. Ya. Un repaso rápido. ¿Sí? Entonces, tú tienes tu hueso malar, ¿verdad? O tu hueso maxilar. Al medio del hueso maxilar tú encuentras, ¿qué cosa? Tu surco infraorbitario, ¿verdad? O tu agujero infraorbitario, ¿ok? El agujero infraorbitario es parte de un conducto que también sigue hacia atrás un surco, ¿sí? Entonces, si lo pongo aquí, es surco infraorbitario.
Si te lo pongo adentro es conducto infraorbitario. Y si te lo pongo acá afuera es orificio infraorbitario. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Surco, conducto, orificio. ¿Sí? Listo. Surco, conducto acá adentro y orificio. ¿Sí? Listo. Se ha roto este lagrimal entonces también. ¿Qué más? En este hueso maxilar tú vas a encontrar que tiene una porción nasal, una porción orbitaria, una porción que se articula con lo que vendría a ser los huesos lagrimales, etc, etc, etc. ¿Listo? En la porción maxilar tú vas a encontrar un surco, ¿sí? En la porción más medial de la órbita, que es el surco lagrimal, nasolagrimal, ¿verdad? Que al juntarse con la espina lagrimal del hueso lagrimal, se forma el conducto nasolagrimal, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de esto? Ajá. Cuando nosotros juntamos ambos huesos maxilares, ¿sí? Vamos a tener una sínfisis, que es la sínfisis del maxilar, ¿verdad? Que al fin de cuentas, en la porción más anterior, va a tener un agujero. ¿Qué pasa aquí? Max, tú sabes. Ya. Estenopalatino, no, palatonasal. No. Nasopalatino, sí, nasopalatino. ¿Sí? Por acá pasa el BAM nasopalatino. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Y siempre tienen ustedes que ver 3 agujeros importantes, ¿sí? El agujero nasopalatino, este agujero más grande, que es el nervio petroso mayor, y este más chiquitito, que es el nervio petroso menor, ¿sí? ¿Por qué sé que este es menor y que este es mayor? Porque el mayor viene del maxilar, pero el menor viene del hueso palatino. Siendo mucho más exactos, de la apófisis piramidal. ¿Verdad? ¿Qué más podemos hablar de esto? Los puntos craniométricos nos van a preguntar. Obvio. Justo lo que... Aquí está, miren. Entonces, si yo les pongo el agujero, si yo les pongo aquí el alfiler, ¿qué sería? Conducto del nervio hipogloso. ¿Ok? Conducto del nervio hipogloso. Estas son las apófisis condilares. Otra cosa. Si lo pongo aquí, ¿qué es y qué pasa? Ahí es Ajá. ese es el digástrico. Surco digástrico, que es donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico, ¿verdad? Y si te lo pongo aquí, ¿qué es esto? No, aquí. No, aquí. La apófisis yuxtamastoidea. El proceso yuxtamastoideo. Y aquí, surco de la arteria occipital. ¿Cierto? Atención. Esta es la fosa yugular, ¿verdad? ¿Sí? La fosa yugular. ¿Y este cuál es? El conducto carotídeo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Fosa yugular, conducto carotídeo, ¿verdad? Ya. En este conducto carotídeo se ergue un pequeño canal, ¿sí? Que es el canal del nervio de Jacobson. Pregunta de examen. ¿Sí? Nervio de Jacobson. ¿No? ¿Sí? Entonces ustedes estudian nervio de Jacobson. Ustedes tienen su proceso yugular o su fosa yugular, su conducto carotídeo, y van a encontrar hacia medial un pequeño surco, que es el surco del nervio de Jacobson. Entonces por aquí pasa el nervio de Jacobson, rama del nervio facial. ¿Sí? ¿Qué más? Ya hablamos del hueso maxilar. Hablamos del hueso cigomático, ¿ok? ¿Cómo se llama este agujero? Cigomático facial, ¿verdad? Y acá hacia la porción más interior hay otro agujero, que es el agujero cigomático orbitario, ¿sí? ¿Qué pasa por este agujero cigomático facial? El nervio cigomático facial. ¿Pero qué pasa por este agujero cigomático orbitario? El nervio cigomático temporal. ¿Sí? No se confundan. ¿Ya? Y hacia posterior también hay otro agujero, pero que no se puede ver bien. Se los encargo.
¿Qué más? Ah, sí. Nosotros sabemos que los huesos palatinos también tienen una cresta, ¿sí? Que es la cresta nasal posterior. Y si hay una cresta, si hay una espina nasal posterior, hay una espina nasal anterior. Pero ¿quiénes condicionan la nasal anterior? El maxilar. ¿Sí? Espina nasal posterior, huesos pterigoides, palatino, espina nasal anterior, huesos maxilares. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué no esto? ¿Es esto? No, no es el surco miloioideo. Este es el surco miloioideo, ¿sí? Donde pasa el van miloioideo. Este es el conducto mandibular, por donde el nervio mandibular envía sus nervios, y se los digo otra vez, alveolares inferiores. ¿Ok? Otra pregunta de examen. Doctor, Dime. o sea, antes de que, No te disculpo, nada más. antes que entre el agujero mandibular se llama nervio alveolar, y una vez que No, entra, una vez que entra el conducto mandibular es el nervio alveolar inferior. ahí, ¿Sí? Pero si tú lo ves de fuera, como se ve aquí, por ejemplo, ¿sí? Mira, aquí debería estar la mandíbula, hasta acá, más o menos, este nivel. Entonces, este es el nervio alveolar inferior hasta llegar aquí, que ya aquí ya es mandíbula. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es mandibular? ¿Cómo sé que esto es mandibular? Por aquí está la rama. ¿Hace sentido o no hace sentido? Hace sentido, hace bastante sentido. ¿Sí? No. Si ustedes estudian solo esto porque sí, porque es un agujero, porque es un surco, no les va a hacer sentido. ¿Ya? Ahora, pregunta extra. En el agujero mandibular tú tienes una pequeña prominencia. La espina de Spix. La línea de Spix o ¿qué cosa? O la línea sub... ¿Cómo se llama? La espina de Spix o la línea... La língula submandibular, ¿verdad? La língula submandibular. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más? Hay- Exacto, el esfenomaxilar. Y en la apófisis estiloides, ¿qué se inserta? Ajá, aquí. El ramillete de Riolano, ¿sí? ¿Y cuál es uno de los tendones más importantes del ramillete de Riolano? Estiloideo, ¿verdad? Los demás son músculos, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? ¿No? Esto es lo que yo quiero que también entiendan, porque aquí, ¿no? en la porción inferior interna del hueso mandibular, ustedes van a tener su fosa digástrica, ¿cierto? Y más hacia adentro, sus espinas, superiores e inferiores para el músculo genio hioideo y superior para el genio gloso. Fin. ¿Listo? Si yo te pongo el alfiler aquí, te estoy preguntando qué se inserta aquí. ¿Acá? el músculo Pterigoideo medial. Exacto. Pterigoideo medial. ¿Por qué? Porque lateral se inserta en lo que es la fosa pterigoidea, ¿no? Que es ¿qué? Ajá, medial al cuellito de la mandíbula, ¿sí? Internamente, justo debajo de la del cóndilo. ¿Verdad? ¿Qué más? Ya hablamos del nervio de Jacobson, apófisis de Spix, nervio petrosino menor. ¿Qué más podemos hablar? Ah, ¿qué es esto? Un natio, protuberancia mentoniana, ¿no? Que de ella van a salir dos líneas, ¿verdad? Las líneas oblicuas externas que van a constituir el labio lateral de la rama y el labio, y que bueno, se va a colindar con lo que es el labio medial, ¿verdad? ¿Y qué se inserta en el labio lateral? El buccinador, ¿verdad? Listo. Aquí se inserta el macetero.
¿Qué más decirles, chicos? ¿Cómo nos preguntarían puntos craniométricos? O sea, la pregunta es quién específica. Pongo aquí y te digo qué es punto craniométrico. ¿Sí? Puntos craniométricos. ¿Cómo se llaman estos? Lambda. No, esos son huesos suturales, huesos wormianos o huesos incas. ¿Sí? Importante no, porque ya casi nadie los tiene. Lo pueden tener los abuelos o los antiguos, pero ahí nada más. Entonces, miren, no tienen que diferenciar. Este sería, ¿qué cosa? Foramen supraorbitario. Y este, frontal. ¿Sí? No puede haber dos supraorbitarios al mismo tiempo. ¿Cómo diferencias? El más medial es el supraorbitario. Perdón, el más al medio es el supraorbitario. Y el más medial es el frontal. ¿Sí? Y eso lo dice Rubier. ¿Cómo sé también que este es supraorbitario? Y también es perpendicular al infraorbitario. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo se llama este punto craniométrico? Terion. ¿Y qué huesos lo componen? La gran mayor de los esfenoides, ¿verdad? Listo. ¿Cómo se llama este punto craniométrico? Ajá, ¿qué es el estefanion? ¿Qué es? Sutura coronal o la línea temporal Superior. ¿Cómo se llama este? La vela es esta, ¿eh? La vela es esta, nación es este. Inion. ¿Este? Este, ¿verdad? Ahora, lo que el doctor les va a preguntar es el dacrion, ¿sí? Porque les he estado preguntando a todos los les he estado preguntando a todos los grupos, nadie ha respondido dacrion, ¿ya? Lo que yo voy a preguntar, terion, estefanion, glabela, quizás también el gonion. ¿Dónde está el gonion? Este, ¿verdad? Listo. ¿Preguntas? Creo que eso es todo. ¿Me olvido de algo de acá? No, ¿verdad? Yo creo que es todo, ¿verdad? No se olviden, por el amor del Santo Padre. Nervio de Jacobson, espina de Spix. Ok. Y ramiete de Riolano. Ese conducto de Javara no lo vas a encontrar. Quizás puedas encontrarlo por aquí. El conducto de Javara. Quizás podría estar por acá. Pero de ahí a más adelante no hay ningún otro preparado que te muestre algo más cercano a ello. No voy a preguntar. Yo les voy a decir ahorita que voy a preguntar. ¿Qué es esto? Si mi alfiler está ahí. ¿Qué? No. Si lo has dicho ya 3 veces. Alveolar inferior. ¿Verdad? Más arriba está el nervio mandibular. Este es el mandibular. Sí. Por aquí ya han cortado la mandíbula. No se olviden, por favor, de esto. Les estoy diciendo, voy a preguntar esto. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, estudien todo lo demás de las fases de la mímica y pasamos al repaso. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿no puedes traerme ese de allá, por favor? Sí. No, el otro, el que está más al... Sí, ya sé. ¿Ya? Entonces entendemos, chicos, que del nervio, que del hueso frontal que va a salir, en su porción escamosa tenemos una escotadura, ¿verdad? Su escotadura o conducto supraorbitario, ¿cierto? Es por donde va a salir el van supraorbitario. Aquí, ¿qué podemos ver, no?
son ramas nerviosas, nervio mandibular. Ramas nerviosas, no hay mucho que ver acá también. ¿Listo? Pues vamos acá. Entonces, muchachos, lo que ustedes tienen que entender es que en la porción supraorbitaria, más o menos a la mitad, vas a encontrar una escotadura, que es la escotadura o surco o conducto, supraorbitario, ¿verdad? Que es por donde va a pasar el vano supraorbitario. Si vas un poquito más hacia medial, vas a encontrar, ¿qué cosa? Tu agujero frontal, ¿verdad? Listo. En la porción anterior del hueso, en la porción interna o endocraniana del hueso frontal, vas a encontrar una cresta, que es la cresta frontal, que se inserta aquí. El seno Bueno, cuando tú subes esto vas a encontrar el seno sagital superior, surco para el seno sagital superior, ¿sí? Pero un poco más abajo tienes la inserción de la ósea, ¿sí? Y no solo se inserta aquí, sino también se inserta en esta pequeña prolongación superior del hueso etmoides que se llama crista galli, ¿verdad? Y justo entre estos dos hay un agujero ciego donde pasa las venas emisarias, ¿verdad? Ramas de las etmoidales, ¿sí? Tú tienes tu crista galli y a tu alrededor vas a tener tu lámina cribosa por donde pasan los filetes nerviosos, ¿verdad? Pero vas a encontrar unos agujeros un poco más grandes hacia anterior y hacia posterior de esta lámina cribosa, que son los agujeros etmoidales anterior y posterior, ¿cierto? ¿Qué es esto? Depresiones. Exacto, depresiones del lóbulo frontal, ¿verdad? Ahora vamos al esfenoides, ¿sí? Sabemos que el esfenoides tiene una ala menor y una ala mayor, ¿sí? Este está dividido. Hemos hecho también base de cráneo, ¿verdad? Ya. La limitante de la fosa craneal anterior va a ser el ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anterior, el surco limitante, apófisis clinoides y ala menor, ¿sí? No se confundan porque les vamos a poner el alfiler aquí, ¿sí? Y ustedes van a decir, este es el surco del quiasma óptico. No es el surco del quiasma óptico, este es el surco limitante. El surco del quiasma óptico está acá, un poco más abajo, ¿sí? Y entonces, ¿estos dos qué serían? No, ¿estos qué serían? Nervios ópticos. ¿Nervios ópticos? Sí. No, miren, aquí está el surco limitante, el surco del quiasma, nervios ópticos, pasando por el conducto óptico. El nervio óptico pasa con la arteria oftálmica, ¿verdad? Listo. Ahí tengo el limbo. El istmo esfenoidal. No, el limbo. ¿El limbo del esfenoides? ¿En qué parte? No, o sea, le pregunto que si está correcto, porque también lo No solo el laberinto. O sea, yo creo que puede ser laberinto esfenoidal, pero ni siquiera el esfenoides tampoco tiene laberintos. Limbo esfenoidal. Siéndote sincero, no lo he escuchado. Ahí no hay nada. Y es el limitante de la lámina lateral, si no me equivoco. Lo voy a ver. Pero sí está. Y lo traemos. Ya. Pero sí. Ya. Entonces, si hay unas láminas, si hay unas apófisis clinoides anteriores, hay unas apófisis clinoides posteriores y hay unas apófisis clinoides medias, ¿sí? No se olviden de eso, ¿ya? Estas apófisis clinoides, junto al tubérculo celar y junto al dorso de la silla, ¿qué van a formar? La fosa hipoficiaria, ¿verdad? Y alrededor de la fosa hipoficiaria, que esta es la glándula hipófisis, vas a tener todos estos nervios, ¿sí? que es básicamente todo esto es la conjugación del seno cavernoso. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué pasó? A ver. La esfenoidal, baja posterior del surco prequiasmático, se continúa lateralmente con los procesos clinoides anteriores. Tu limbo esfenoidal también se llama surco limitante, entonces. Okay. No estabas loco. ¿Ya? Entonces, entre estas uniones, tanto de ala mayor como ala menor,
vas a tener tú una fisura, que es la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Yo les muestro aquí porque en el cráneo no se van a dar cuenta mucho. ¿Qué es esto? No espero que lo reconozcan, pero hay alguno que quizás sí pueda reconocerlo. Sí, ese es de los ojos. No, no es de los ojos, el ojo está aquí. Vamos a movernos. Porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? En la porción petrosa del hueso temporal, primero tú tienes ¿qué? Primero tienes el techo del tímpano, ¿verdad? Luego tienes tu eminencia arqueada, ¿cierto? Más adelante tienes tu agujero del nervio petroso mayor o hiato de falopio, ¿verdad? Con su agujero más lateral petroso menor, ¿cierto? Listo. Y más adelante tienes la impresión gasseriana del ganglio de Gasser. Ese es el ganglio de Gasser. ¿Sí? No te voy a... Eso es fija para tu tercer pasito, para cuando hagamos neuranato. Pero tienen que entender que el ganglio de Gasser está aquí, porque este es el ganglio del nervio trigémino. ¿Sí? Cuando hagamos neuroanatomía propiamente dicha, el nervio trigémino va a salir del tronco encefálico, pero al soltar su ganglio, te va a dar tus ramas. ¿Qué cosa? Frontal, que va a pasar por la fisura orbitaria superior. Y no solo pasa el frontal, también pasa la rama nasociliar y lagrimal del nervio frontal, del trigémino. ¿Sí? Pero también, ¿qué pasa? Pasa el nervio oculomotor, ¿verdad? También, ¿qué pasa? Pasa el nervio abducens y el nervio troclear, ¿cierto? Porque son los nervios de los músculos del ojo, ¿verdad? Sí. Entonces ya hablamos de nervio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Ajá, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Entonces, si por la fisura orbitaria superior pasa tu nervio frontal, por el agujero redondo va a pasar el nervio maxilar. Y por el agujero oval, ven qué sencillo. No se guíen bajo el agujero, guíense bajo la disposición del ganglio de Gasser, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué también pasa por el agujero, un posterior al agujero espinoso que está, al agujero oval está el agujero espinoso, que es por donde pasan las ramas de inervación meningia de las arterias meningia media, ¿verdad? Y su arteria meningia media accesoria, ¿cierto? Listo. Uh-huh. Entonces, nosotros al ver la base del cráneo, ¿sí? tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de la porción petrosa de la base del cráneo, ¿ok? La pars petrosa va a tener dos agujeros en su borde inferior. Un agujero aquí, y bueno, este no es un agujero en sí, sino es una proyección meningia, pero este agujero es el principal, porque si yo te pongo este agujero, ¿qué me dices? No, recuerda que el oval está con el ganglio de Gasser arriba, este está abajo. Por aquí pasa el nervio facial, el nervio vestibulocochlear. ¿Sí? Es el límite inferior del conducto auditivo interno, exacto. O es el propio conducto auditivo interno, ¿verdad? Conducto auditivo interno. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos hablando de la porción posterior del hueso occipital, ya hablamos del nervio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8, 9 y 10. ¿Cuáles son? 8 hipogloso, vago. 10. Glosofaringio es el 9. 10 es el vago, el 11 es el accesorio y el 12 espinal. ¿Espinal es? No, ¿Cuál es? Ok, véanlo. El punto es el siguiente, ¿sí? Que desde la porción occipital, tú vas a tener varios reparos anatómicos internos. El primer reparo es esta cruz que existe aquí, ¿sí? Que es la confluencia de los senos, ¿verdad? Si yo te pongo un alfiler acá, ¿qué espero que me digas tú? Que me digas que este doctor es el surco del seno transverso, ¿verdad? Y si te lo pongo aquí, que bueno, en los cráneos se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Pero si yo te lo pongo aquí, me vas a decir que es el surco del seno sigmoides, ¿verdad? Pero eso está mejor.
Ujú. Ya. Entonces, este hueso occipital va a tener eso, ¿verdad? Surcos de los senos transversos, confluencia de los senos, ¿cierto? Y muy abajo, ¿sí? Cerca de las apófisis condilares, aquí no se ve, pero se va a ver en sus láminas, y yo voy a preguntar eso. En las apófisis condilares vas a encontrar esto. Es el conducto del nervio hipogloso, ¿verdad? Es el hipogloso. Porque todos los demás salen por el agujero magno. En fin, terminamos los nervios y la base del cráneo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Listo. Ahora vamos hacia las fijas de cara. ¿Ok? No, esta es una arteria, es la arteria parótida. Todavía no. Perdón, es la arteria submaxilar. ¿Sí? Esta es la arteria submaxilar. No, eso no entra. No se olviden de este tampoco, por el amor de Dios. Alar inferior. Ok. ¿Preguntas? Sí. 50. No sé, no sé. 20. No sé. Son 10 preguntas. Pero para que ahora sea más rápido porque somos muchos. Pero esas son las preguntas que yo haría, la verdad. ¿Sí? Si te pongo aquí el estilete. Elevador de... No estoy señalando ningún elevador. Arteria. ¿Sí? Rama de la arteria facial. Ujú. ¿Verdad? ¿Qué más se puede ver aquí? No se puede ver nada más, yo creo. Cualquier cosa. Ramillete riolando no se puede ver. Si yo te pongo el alfiler aquí, otra vez. Nervio... Ese es el nervio alveolar Alveolar inferior. Oh, ya son 8 veces. Creo que no lo voy a preguntar. Y me acabo de confundir. Ya. ¿Qué más? Yo creo que nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? Estúdiense los músculos más comunes de la cara, porque como pueden ver los especímenes no son bastante adecuados para todo. ¿Qué? Tiene cabello. Ah, ¿esto? No, el otro. Ah, sí, obvio. Ya, entonces. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? Si yo te pongo el alfiler aquí, ¿qué me dices? Surco limitante. Porque el surco prequiasmático está aquí. Si le pongo limbo normal. ¿Cuenta? Bueno, si puedes levantar eso con dente, está bien. Ya. ¿Ya? Y si te lo pongo aquí, cuadrátela, dorso de la silla. Dorso de la silla. ¿Sí? Si yo te pongo las apófisis clinoides anteriores y te lo pongo aquí y te digo ¿qué se inserta? ¿Qué se inserta? Tentorio. ¿Tentorio? El tentorio del cerebelo. Sí, del cerebelo. ¿Verdad? ¿Qué es este de aquí? ¿Qué pasa por aquí? Ese es el. No, el ganglio de Gasser es este. ¿Qué Ese es es el este? agujero redondo. No. Revisen. El ganglio de Gasser te va a soltar un frontal, un mandibular, perdón, un maxilar y un mandibular. Entonces, Ese es el agujero oval. el agujero oval. ¿Sí? Entre el nervio maxilar. Entonces, cada vez que ustedes vean estos agujeros, que es fijo que va a entrar, recuérdense este ganglio de Gasser. ¿Ok? Y recuerden cuál es la distribución. ¿Sí? Más, dime. Ese sería oval y este sería el redondo. Exacto.
sería redondo, y que es por donde entra la rama maxilar. Y arriba, ¿qué es? No, ¿qué fisura? Es la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Ya. A estudiar nomás. Si te pongo aquí, Esa es eso le cresta. La cresta. no es ninguna cresta. Eminencia subarcuada. O eminencia arqueada, perdón. ¿Sí? Y si te lo pongo aquí, si te lo pongo aquí, oh, ¿cómo que va a ser el agujero oval? Redondo mayor. ¿Cómo que va a ser redondo mayor? No estamos acá. Perdón. Conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Eso sí es, creo que pregunta examen cualquiera de los. ¿Sí? Orales nomás. Ah, orales. Puede ser orales, ¿no? No se olviden de eso, ¿ah? Conducto auditivo interno. Y lo que pasa por ahí sería el vestíbulo coclear, ¿verdad? Vestíbulo coclear y el facial. Y el intermedio también. Sí. El intermedio de... ¿Quién es el intermedio? También se llama de Heisner. Algo así creo que se llamaba. ¿Ya? Ahora, tenemos otro. Y el último, y con eso nos vamos. ¿Ok? Este. Conducto del hipogloso. Conducto del hipogloso. ¿Dónde está mi mesa? Nervio de Jacobson. Me ubico, Doc. No. No. Es temporal. El que está en esfenoide Temporales. es el nervio vidiano. Que también estudialo, ¿eh? ¿Sí? ¿Es ese? Sí, sí es temporal. No sería este. Del nervio facial. ¿Ah? ¿Sí? Entonces siempre entre el conducto carotídeo y entre la fosa yugular, Jacobson. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Capaz les estoy diciendo mentira. ¿Sí? ¿Verdad? Solo estás confiando en mí. A mi lado del abismo, amigo. ¿Ya? Gracias. Intentemos buscar las apófisis pterigoides. Pero si no se encuentran, no puedo encontrarlas. Pero ¿de dónde nace el nervio vidiano? Conducto pterigoideo. ¿Y dónde se encuentra el conducto pterigoideo? ¿Se acuerdan? ¿Puedes mostrarnos un toro alado? Ajá. En las bases de las apófisis pterigoides, de los esfenoides. Entonces, si yo te pongo una cosa ahí, tú me vas a decir, es el conducto del nervio vidiano. ¿Sí? Creo que le estoy dando 50 fijas, creo. Sí, todo está anotado. Todas son las fijas. Todo está anotado. ¿Verdad? Miren. Miren, entonces las láminas del proceso pterigoide tienen lámina medial, lámina lateral, pero en el nacimiento de la lámina tiene su canal pterigoideo, que es por donde pasa el nervio vidiano. ¿Sí? Pero por favor no se olviden que este canal del nervio vidiano se va a ver mejor en la cara anterior, no en la cara posterior. ¿Cómo sé que esta es cara anterior? Por las alas. Sí, claro, por las alas y dos. Las apófisis pterigoides. ¿Y por qué no encuentro ninguno de mis tres principales agujeros, verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Otra vez. Si te pongo aquí. No.
nervio petroso menor, porque el conducto del nervio petroso menor nace de la apófisis piramidal del del hueso palatino. ¿Ah? Pero si me voy un poco más adelante ya, este es el nervio petroso mayor, ¿verdad? Y si me voy de toda la sínfisis, porque recuerden que la sínfisis palatina, ¿no? del hueso maxilar, desemboca en un conducto. El conducto nasopalatino. Palato nasal, pero yo no tengo problema, hermano. Con tal de que sepas que al quebrarte la mandíbula puedes tener una muy grande hemorragia por ahí, es suficiente. ¿Sí? Si yo te pongo acá, ¿qué es esto? Espina. No. No. Recuerden, chicos, que la espina de Spix yace anterior. ¿Sí? No se equivoquen con él. No se olviden de eso, por favor, se van a equivocar. Anterior es espina de Spix, posterior es antilíngula. ¿Verdad? Ahí sí se ve la antilíngula. Sí, mira, aquí está. Esta es la antilíngula. La espina de Spix. Está aquí cubierta, pues, ¿no? Debería estar acá. Sí, mira. Una língula y otra antilíngula. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no te confundas, pues yo te pongo esto aquí y me vas a decir espina de Spix. Antilíngula. Ya. Y acá adentro, y si te lo pongo otra vez, ¿qué pasa aquí? Nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Y si te muestro aquí, Conducto. no es un conducto, ¿eh? Surco mioioideo. Van mioioideo, ¿verdad? Ok, ¿qué hora es? 8. Hay tiempo todavía para las 7. 7 y 10. ¿Ya? Entonces, Conducto. cigomático facial, cigomático facial cigomático orbitario. ¿Dónde pasa el Aquí pasa el cigomático temporal y aquí pasa el Cigomático. aquí cigomático facial y aquí cigomático temporal. No, el nervio cigomático temporal. El nervio cigomático temporal por aquí, pero pasa por el conducto cigomático orbitario, ¿sí? Porque el cigomático orbitario en realidad está acá adentro, ¿sí? Porque recuerden que se divide en dos, ¿verdad? ¿Preguntas? Muy bien, chicos, suerte.